bienvenidos. Vamos a explicar algo del lifting de exponent lemma para la clase de Academia Sabatina Jóvenes Talentos. Soy el profesor Ricardo Larguespada. Espero que comprendan todos los contenidos. Bien. El lifting de exponent lemma, ¿verdad? Es un método para resolver ecuaciones diofánticas que involucran exponentes de la forma a la n más menos b a la n. Es bastante conocido en el mundo de Olimpiadas, pero su origen es difícil de encontrar. O sea, que no tenemos un autor conocido que se adjudique el descubrimiento del lema, aunque es bastante parecido a un lema de Hensel, que es un lema que se utiliza para resolver ecuaciones en congruencias de grado mayor, o sea, el módulo P a la n. Y de hecho las demostraciones y las ideas de prueba son bastante similares. Bueno, en esta clase vamos a estar resolviendo las demostraciones bueno, primeramente conocer el lema y también resolver esas demostraciones. Bien, primero unas definiciones, ¿verdad? Porque vamos a definir un tipo especial de función. Esta función se llama función BDP. Bueno, yo le digo función de BDP, algunos le dicen la notación p-ádica de n, ¿verdad? Básicamente esa función, como pueden leer, ¿verdad? Lo que hace es, para un primo p y un entero no nulo, n, entonces decimos que ese b sub p de n es la máxima potencia de un primo p que divide a n. De hecho, vos podés escribir una nueva, existe una notación que te permite escribir a ese BP de n. Por ejemplo, podemos escribir que p a la alfa pues divide a n, esa doble barra significa que es la máxima potencia, ¿verdad?, de p que divide a n. Y de hecho, si esto ocurre, entonces podemos decir, ¿verdad?, que BP de n es alfa. Bien. Primeros resultados de esta notación. Pues como el argumento de esa función va a ser un número entero, por ejemplo, si es el número entero, el producto de dos enteros, x y y en este caso, entonces el BP del producto x por y es igual a la suma, ¿verdad?, del BP de x más el BP de y. Pues eso es entendible, ¿no? Porque x por y es un número que contiene básicamente a todos los factores p de x más todos los factores p de y. Entonces por eso ese resultado se cumple. El siguiente, un poco más importante, es el de que si a divide a b, entonces el BP de a es menor o igual que el BP de b. Y eso también es evidente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no es menor o igual y es mayor o igual, entonces no va a ser cierto, ¿verdad?, de que el número que es un divisor va a tener más factores primos p que el número que es el dividendo, ¿no? Entonces eso no va a ocurrir. Entonces necesariamente esta condición o esta desigualdad se cumple. Siguiente, cuando vos querés encontrar el BP de la suma de dos números, entonces eso es siempre mayor o igual que el mínimo del BP de x y el BP de y. Eso también se cumple, es por así decirlo, como si trabajas un poco de cálculo, de álgebra ahí, ¿verdad? Pues puedes calcular de que esa restricción es verdadera, ¿verdad? De hecho, puedes chequearla rápidamente. Puedes utilizar como referencia el resultado anterior, ¿verdad? Ese que está subrayado en rojo. Bien, siguiente. Si yo conozco la descomposición prima de n y yo quiero calcular cuál es el BP sub i de n, entonces si yo conozco
que esa descomposición prima es de esta manera, ¿verdad? Entonces yo podría calcular que el BPI de n es alfa i. Igual, si yo puedo también escribir, ¿verdad? Que el P sub i a la alfa i es la máxima potencia de P que divide a n, ¿verdad? Eso sí, solo sí, ¿verdad? El BP sub i de n es alfa i. Bien, otra cosa, quizás como para completar la definición, es la siguiente. Es que el BP de 0 es infinito para todo primo P, ¿verdad? Eso para entrar, por así decirlo, en consonancia o en complemento con la definición. De hecho, la definición dice, ¿verdad?, de que pues, los enteros tienen que ser no nulos. Vamos a ver la definición. Recuerda, ese entero dice que tiene que ser no nulo. Pero esta definición viene a, bueno, ese complemento viene a ayudar a, pues, qué es lo que ocurre con, qué es lo que ocurre para cuando quiero calcular el PP de 0. Bien. Ya con esto, ¿verdad? Podemos introducir pequeños lemas, ¿verdad? Que nos van a ayudar para demostrar el lema más importante que tenemos. El primero de ellos, el que más se va a utilizar, el siguiente, el lema 3.1. Yo tengo que x, y son enteros y que n es un entero positivo. También yo sé que p es un primo, cualquiera, ¿verdad? Puede ser 2, 3, 5, 7, cualquiera. 2017, ¿verdad? Entonces yo tengo que n y p son coprimos. Yo también sé que p divide a la resta de x y y. Y yo también sé que ni x ni y son divisibles por p, o sea que p no divide a x y p no divide a y. Entonces, con la notación que ya dimos anteriormente, podemos obtener lo siguiente. Entonces, podemos obtener que el BP de x a la n menos y a la n es el BP de x menos y. Eso siempre y cuando, ¿verdad?, las condiciones se cumplan. Y me refiero a la condición de, para empezar, P', N y P coprimos, P no divide a X, P no divide a Y, y bastante importante también, P divide a X menos Y. Todo eso tiene que cumplir, ¿verdad? Bueno, este resultado ya lo vamos a demostrar, ¿verdad? Pero, o sea, insisto, ¿verdad? Siempre tenés que comprobar si esas condiciones, restricciones se cumplen, ¿verdad? Bien, entonces vamos a la demostración. La demostración de esta primera parte, digamos, nos va a seguir viendo como guía para ver cómo van a ir siendo las demostraciones siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos que es binomio, ¿verdad? X a la n menos y a la n se puede factorar para cualquier valor de n, ¿no? Ese se factoriza en x menos y por x a la n menos 1 más x a la n menos 2y más y a la n menos 1. Recuerda que esa factorización es básica, ¿verdad? Ahora, aquí viene la idea. Recuerda que tenemos que utilizar todas las condiciones iniciales. Estamos usando primeramente el argumento ese de lo que está a la izquierda de lo que quiero probar, ¿verdad? O sea, el BP de x a la n menos y a la n dice que tiene que ser el BP de x menos y. Ahora, para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, básicamente yo quiero probar pues que, a ver, en este caso, usando la condición, ¿verdad?, de que P divide a X menos Y, yo tendría que, bueno, es equivalente a tener que X es congruente con Y módulo P. Ahora, usando eso, entonces yo puedo saber, ¿verdad?, que ese término X a la n menos Y menos 1 por Y a la I, eso es congruente con N X a la n menos 1 módulo P. ¿Por qué? Bueno, pues porque X es congruente con Y siempre. Así que este factor Y lo puedo reemplazar por X, ¿verdad? Y si hago suma, ¿verdad?,
bueno, voy a tener la misma base en ese caso de esas potencias y pues puedo hacer suma en exponentes. De suma en exponentes, pues los factores y se van a anular entre sí, solo te queda x a la n-1. Eso módulo P, eso para todo y, ¿verdad? Que va desde 0 hasta n-1. Bueno, ¿cuántos factores ocurren? Bueno, ¿para cuántos factores va a ocurrir eso? Pues para n, ¿verdad? Pues está el factor cuando y es 0, cuando y es 1, de hecho cuando y es 0, ¿verdad? Cuando y es 0 obtengo este factor. Ahora, cuando y es n-1, pues lo que obtengo es y a la n-1. Bien, sabiendo eso, entonces yo podría saber, ¿verdad?, de que el segundo factor de mi factorización es siempre congruente con n x a la n-1, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, que ninguno de esos dos números, me refiero al n y al x a la n-1, son números que tienen factores en común con p. O sea, son números que son coprimos con p. Como eso ocurre, entonces o sea, no hay ninguna manera en que ese producto sea un 0 módulo p. Luego, si no es 0, es diferente de 0 módulo p. Espero que esté bastante claro esa parte de ahí, ¿verdad? O sea, si querés repasamos la demostración. Primeramente, el binomio, ¿verdad? X a la n menos y a la n se puede factorizar en x menos y por ese binomio, ese polinomio por ahí, ¿verdad? Que es x a la n-1, x a la n-2y, y a la n-1. Luego, bueno, yo sé que x es congruente con y módulo p, y eso me va a implicar, ¿verdad?, de que esta relación sea verdadera. Te expliqué por qué, ¿verdad? O sea, ese y se puede reemplazar por un x en una congruencia, y pues eso resulta, ¿verdad?, operando con esos factores, perdón, con esas potencias de ahí, voy a obtener la potencia x a la n-1. Ahora, ese factor, más bien, ese término ahí, ¿verdad?, que estoy calculando, que estoy señalando, no se calculó porque sí, ¿verdad? O sea, fue bastante estratégico hacer eso. Resulta que ese término es el término genérico de mi polinomio. Quiere decir de que cada uno de estos factores es siempre congruente con x a la n-1. ¿Cuántos hay? N. Entonces n veces x a la n-1. Y pues ya concluimos, ¿verdad?, que eso no puede ser 0 módulo p. Entonces, y terminamos. ¿Por qué? Bueno, terminamos porque lo que dice el lema es que todos los factores primos p de x a la n menos y a la n están contenidos en el binomio x menos y. Y eso es cierto porque pues ya miramos que este binomio es la multiplicación de este binomio por este factor, pero este factor ya ha sido demostrado, ¿verdad?, de que no tiene factores primos p. Quiere decir de que es coprimo con p. Y pues ahí está. Usando, recuerda, la propiedad, bueno, el resultado primero, ¿verdad? Entonces, todos los factores primos p del binomio a la izquierda, que es x a la n menos y a la n, están contenidos en el binomio x menos y, ¿verdad? Porque eso que está subrayado pues, es coprimo con p. Bien, y ese fue el primer lema. ¿Cómo estaba? Pues no se ve tan complicado, ¿verdad?, de momento. Pero sí es el lema más importante que vamos a utilizar el día de hoy, ya lo verás. Bien, segundo lema. Lema 3.2. En este lema 3.2, yo lo que queremos hacer aquí sería, vamos a decir, ¿verdad? Pero si te fijas es bastante similar. Tengo que x y y son enteros, n es un entero positivo impar, eso no estaba antes. Dice que dado un primo arbitrario p, que es coprimo con 1, p divide a x más y, y x y p son coprimos, y p también son coprimos. Entonces se cumple, ¿verdad?, que el BP de x a la n más y a la n es el BP de x más y. Si te fijas, el lema se parece mucho al lema primero.
Y de hecho la demostración, ya lo verás, va a ser utilizando el lema primero. Entonces en la demostración tendremos, ¿verdad? Primeramente, de que estas condiciones iniciales, que son P divide a X más Y, se pueden reescribir de esta forma. Por ejemplo, P divide a X menos Y. La segunda condición, que P no divide a X. Y la última, que P no divide a Y, se puede también reescribir como P divide, que no divide a menos Y. Ahora, si todo eso ocurre, yo puedo utilizar el lema 3.1. Y este lema 3.1 me decía lo siguiente, ¿verdad? Me decía que el BP de X a la N menos Y a la N es el BP de X menos Y. Y esta primera parte es únicamente la aplicación del lema 3.1. Esa parte de ahí es equivalente a el BP de X a la N más Y a la N, y eso es igual al BP de X más Y. Fíjate que hemos usado, ¿verdad? Hemos usado que menos Y a la N es igual a menos Y a la N, porque N es impar, ¿verdad? Esa expresión de tener menos Y, todo eso a la N, es igual a menos Y a la N, porque N es impar. Y pues ahí está demostrado el lema 3.2. No está nada complicado igual. Estoy utilizando el lema 3.1 para demostrar el 3.2. No hay problema ahí, ¿verdad? De hecho, he utilizado todas las condiciones, si te fijas, todas las condiciones o restricciones fueron estas y que N sea impar. Fíjate que para N par no se cumple, ¿verdad? Porque para N par esto va a cambiar. Esto no va a ser cierto. Así que no voy a poder hacer este reemplazo directo, ¿verdad? Este de aquí. O sea, pasar de esto a esto no va a ser posible. Así que pues, para N par no se va a cumplir. Uno de los lemas más fuertes que vamos a usar es el lema 3.3. Caso base de diario. Caso base porque ya se imaginarán que voy a utilizar luego una inducción. Entonces veamos. Vamos en orden. Dice que X y Y son enteros. P es un número primo, impar. O sea que para primos pares, bueno, el 2, vamos a verlo por separado. Dice que se cumple que P divide a X menos Y. Y ni X ni Y son divisibles por P. Entonces el BP de X a la P menos Y a la P es el BP de X menos Y más 1. Fíjate que te parece mucho al lema 3.1, solo que ahora N y P no son coprimos. Recuerda que N en aquel caso era exponente, ahora el exponente es P. Y de hecho, si eso ocurre, entonces voy a tener que sumar un 1. Entonces veamos la demostración. La demostración va a ir en dos partes, ¿verdad? Primero quiero probar de que efectivamente P divide a ese factor, ¿verdad? Y segundo, quiero probar de que P cuadrado no divide a ese factor. Bueno, te preguntarás por qué tiene que pasar eso, ¿verdad? Bueno, tiene que pasar eso porque básicamente el factor X a la P menos 1 por, más X a la P menos 2Y y así hasta Y a la P menos 1, este factor, recuerda que yo puedo factorizar a la X a la P menos Y a la P. Y de hecho ese factor va a ocurrir exactamente una vez en la factorización. Quiere decir, ¿verdad?, de que si ese factor, ocurre, quiere decir que va a sumar un factor P. De hecho, lo que quiero probar es que el 1 del lema precisamente proviene de ese factor X a la P menos 1, así hasta Y a la P menos 1. Pero lo que yo quiero también es que no sea múltiplo de P cuadrado. Porque si es múltiplo de P cuadrado, entonces ya no hay un factor P, sino que hay más de uno. Puede haber dos o más. Entonces también quiero probar de que P cuadrado no divide a ese factor. Bien, entonces ya bastante claro eso. Entonces ahora probemos la primera parte. Primero, recuerda que P divide a X menos Y. Y eso se puede traducir como X correte con Y módulo P. Ahora, cuando yo tengo la expresión X a la P menos 1 más X a la P menos 2Y más X a la P
así hasta llegar a x y a la p-2 más y a la p-1. Eso básicamente, o sea, cada uno de estos factores, ¿verdad? Las y se pueden reemplazar por x en una congruencia módulo p, y pues básicamente este factor va a ser congruente con x a la p-1 módulo p. Lo mismo con este factor va a ser congruente con x a la p-1 módulo p. Y de hecho, ¿cuántos de ellos van a haber? O sea, me refiero a cuántos factores van a haber. Van a haber p factores. Así que esos factores me van a llevar a que toda esta expresión es congruente con p veces y a la p-1. Y esto es congruente con 0 módulo p, pues porque tengo un múltiplo de p. De hecho, eso pues ya me implica que la primera parte es cierta. P divide a ese polinomio, ¿verdad? O sea, el polinomio en S en X. Ahora quiero probar la segunda parte. Ya que escribimos, ¿verdad?, de que X y Y son congruentes entre sí módulo P, entonces yo puedo escribir, o más bien yo puedo hacer que Y sea igual a X más K veces P, donde K entero, cualquiera, ¿no? O sea, dependiendo cómo sea la congruencia, ¿verdad? Pero eso se puede hacer. Y cuando eso ocurre, entonces veamos por otro lado, ¿verdad? Si yo tengo o sea, si yo tengo un número T cualquiera que está entre 0, mayor o igual que 0, menor que P, entonces, como Y es X más KP, entonces Y a la T sería el desarrollo de este binomio, que es X más KP a la T. Y yo sé que ese desarrollo de binomio, ¿verdad?, va a tener un factor, primeramente, x a la t más este t que proviene, recuerda, del combinatorio de t combinación 1, t combinación 1 es t, este factor que es ap, que es el segundo factor, ¿verdad?, con exponente 1, y este factor, que es el primero acá, con exponente t menos 1. El siguiente sería término del desarrollo es este número de acá, ¿verdad? Y ese número de acá básicamente es el combinatorio de t en 2. T en 2 multiplicado por este factor que es kp, que es el segundo, al cuadrado, y el primero que es x a la t menos 2. Entonces, fíjate bien, el desarrollo continúa ahí, pero ahí me voy a detener yo, porque eso quiere decir, ¿verdad?, de que si yo analizo el binomio x más kp a la t módulo p cuadrado a partir de este factor, me refiero al segundo, a partir de todo este factor, siempre va a haber un factor p cuadrado, y de hecho va a salir, ¿verdad?, si te fijas, del factor kp. Ese factor kp, luego de ese factor de término 2 o en adelante, entonces siempre va a ser un factor p cuadrado. Recuerda que yo quiero analizar p cuadrado porque yo quiero probar de que la expresión aquella del polinomio no es congruente con 0 módulo p cuadrado. Así que quiere decir, ¿verdad?, de que cuando yo tome y a la t y lo multiplico por x a la p menos 1t, todo eso es congruente con x a la p menos 1t por estos dos términos, que precisamente son los primeros dos términos del desarrollo del binomio, ¿verdad? Eso es módulo p cuadrado, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que en lo que continúa, pues ya no hay factores, bueno, de hecho hay un factor p cuadrado que hace 0, eso es módulo p cuadrado. Bien, entonces cuando eso ocurre, pues, al hacer esta multiplicación, pues resulta, ¿verdad?, de que esta multiplicación es congruente con x a la p menos 1 más k veces t por p por x a la p menos 2 módulo p cuadrado. Eso para cualquier t, ¿verdad? O sea, que va desde 0 hasta p menos 1. Recuerda que esto que está acá y esto que está acá, el desarrollo, o bien, es la abreviación de todo el polinomio que yo quiero mostrar. Entonces va a ver qué es lo que ocurre a continuación. Lo que ocurre a continuación es esto, ¿verdad? Yo sé que este desarrollo del polinomio, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Voy a analizarlo módulo p cuadrado, tengan en cuenta. Este desarrollo es el primer término, que es x a la p menos 1, más el segundo término, que es x a la p menos 1 más kp x a la p menos 2. Recuerda que acá el valor de t se hizo 1, ¿verdad? O sea, cuando t es 1, yo lo que obtengo es este factor. Ahora, el siguiente término, que al lado izquierdo no aparece,
es para cuando t es 2. Cuando t es 2, entonces yo voy a tener este mismo factor que es x a la p menos 1 más 2kp x a la p menos 2. Eso es para el factor que aquí, repito, no lo escribí. Es básicamente x a la p menos 3 y cuadrado, ¿verdad? Y así hasta llegar al último, ¿verdad? El último que va a ser, que me va a referir a este que está acá, que va a ser x a la p menos 1 más p menos 1 por kp x a la p menos 2. Listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir a continuación? Lo que va a ocurrir es que voy a agrupar, ¿verdad? Voy a agrupar estos factores x a la p menos 1. ¿Cuántos de ellos hay? Pues hay p, ¿verdad? Hay p de ellos. Entonces, p es x a la p menos 1. Aquí hay un pequeño problema. Sí, aquí hay un más que no coloqué por ahí, ¿verdad? Es un más. Entonces, ahora, hay un factor también p x a la p menos 2. De hecho, kp por x a la p menos 2 siempre está el factor común, ¿verdad? Por ejemplo, en este factor siempre está, en este factor también está, en este último factor también está. Entonces, de hecho, el factor común es de 1 más 2, así hasta p menos 1, por kp x a la p menos 2. Listo. Ahora, ya sabes que esto que está entre paréntesis, que es básicamente que es la suma desde 1 hasta p menos 1, es pues una suma de Gauss. La suma de Gauss, recuerden que es el primero más el último por la cantidad de términos, en este caso es p menos 1. Entonces el primero más último, o sea, 1 más p menos 1 es p, y la cantidad de términos que es p menos 1, todos entre 2, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí sí ya ocurrió el más, ¿verdad? Que me lo había saltado por ahí, o sea, no lo había ubicado ahí, error de tipeo. Bien. Entonces, ese factor p de la fracción lo puedo escribir acá. Entonces, yo sé que p menos 1 entre 2 es un número que es entero. Bueno, ¿por qué? Porque p es impar. Eso es lo que me dice el teorema, ¿verdad? Entonces, como p es impar, entonces p menos 1 es par. Y p menos 1 entre 2 es un número entero. Quiere decir de que este segundo factor es 0 módulo p cuadrado, porque es un múltiplo de p cuadrado, básicamente, ¿verdad? Entonces quiere decir de que todo el polinomio es congruente con px a la p menos 1. Y eso no es 0 módulo p cuadrado, pues por lo mismo, ¿no? Porque hay un factor p, es cierto, pero el x a la p menos 1 nunca es 0 módulo p cuadrado, porque es que es coprimo con p cuadrado. Entonces quiere decir de que esto no puede ser 0. De hecho, lo que sí puede ser es p, 2p, 3p, o sea, dependiendo de cuánto sea a la p menos 1. De hecho, creo que, pero nunca sí 0, ¿verdad? Entonces, ya frenamos. Probamos primero, recuerda, que esta expresión es múltiplo de p, y acabamos de probar ahora de que esta expresión no es múltiplo de p cuadrado. Entonces quiere decir de que el lema ya está demostrado. Es el lema caso base, le llamo yo. Bien, entonces ahora ya tenemos todo listo para entrar al lema, ¿verdad? O sea, a los teoremas principales de hoy. Bien, de primera forma, digo que x y y son enteros. N es un entero positivo y p un primo impar que cumple que p divide a la resta de x con y, p no divide a x, p no divide a y. Entonces el bp de x a la n menos y a la n es el bp de x menos y más el bp de n. Eso es lo que dice el teorema 4.1, que es la primera forma de LTE. Bien, vamos a ver a continuación la demostración. De hecho, la demostración, te adelanto, va a ser por inducción. De hecho, el lema 3.1, que fue, va a resultar ser el caso base de la inducción. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, primero, voy a asumir de que n, ¿verdad?, es un número de la forma p a la alfa por b, donde alfa es un entero no negativo y b es un entero positivo que es coprimo con p. De hecho, ese alfa, ¿verdad?, si lo pensas un poco, ese alfa es básicamente el bp de n, ¿verdad?
porque básicamente es el exponente, o sea, el mayor exponente que puede tomar P en la descomposición prima de n, ¿verdad? Ese alfa básicamente resulta ser el BP de n. Entonces primero voy a sustituir, ¿verdad? Voy a sustituir ese valor de n que ya dimos. O sea, el BP de x a la n menos y a la n es básicamente el BP de x a la p a la alfa, todo eso a la b, menos el y de elevado a la p a la alfa, todo eso a la b. Entonces ahora fíjate de que esto que está acá es, bueno, por el lema 3.1, yo sé que esta expresión es básicamente igual al BP de x a la p a la alfa menos y a la p a la alfa. Bueno, eso, recuerda, si se fijan bien el lema 3.1, lo que dice el lema 3.1 es que aquí tiene una expresión que es coprima con el módulo, con el primo p. Aquí tiene otra expresión que es coprima con el módulo p. Además, vos sabes que x a la p a la alfa menos y a la p a la alfa es múltiplo de p, y además que b y p son coprimos, entonces ese factor b básicamente puede, pues, eliminar directamente del cálculo del BP. Recuerda, es el lema 3.1 que estamos usando, así que todo va a depender de esto que está acá, que sería x a la p a la alfa menos y a la p a la alfa. Bien, espero que esté claro esa primera parte, ¿verdad? Entonces la inducción que vamos a realizar nosotros va a ser en alfa, y el caso base ya fue demostrado, que es cuando alfa es 1, ¿verdad? Que ese fue básicamente el lema 3.3 que acabamos de hacer. Entonces ahora vamos a suponer, bueno, por hipótesis de inducción, que para un delta, entonces la relación es cierta, o sea, lo que quiero probar es cierta. O sea, lo que quiero probar yo es que básicamente el BP de x a la p a la beta menos y a la p a la beta es el BP de x menos y más beta. Recuerda que esto que está acá habíamos dicho, o me refiero a alfa, habíamos dicho que era básicamente el BP de n. Y pues básicamente esa es la forma que tiene el teorema, ¿no? Bien. Entonces eso es lo que vamos a asumir como verdadero, o sea, va a ser mi hipótesis de inducción, recuerda. Entonces ahora vamos a ver si, bueno, yo quiero probar de que para alfa beta más 1 el resultado es cierto. Entonces lo que quiero probar es que esto que está acá, bueno, yo al final quiero para beta alfa igual a beta más 1, tengo que esta expresión es básicamente igual a esta expresión, ¿verdad? Únicamente estoy jugando con exponentes. Además, yo sé que por el lema 3.3 esta expresión es igual a o sea, este primer factor, o sea, considerarlo como uno solo, sería este número es coprimo con P, ¿verdad? Porque X es coprimo con P. Este otro número es también coprimo con P, porque Y es coprimo con P y toda potencia, ¿verdad?, de Y va a ser coprima con P. Además, yo sé que la resta de X y Y es básicamente divisible por P. Entonces quiere decir, bueno, hay un lema, ¿verdad?, ahí en divisibilidad, que básicamente dice que si vos tenés que P divide a X menos Y, entonces P divide a la K menos Y a la K para todo K entero, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que estamos usando nosotros, porque solo estamos haciendo de que este número menos este número es básicamente un múltiplo de P. Ya sabiendo esto, entonces podemos usar el lema 3.3. Y el lema 3.3 directamente nos dice de que este resultado aquí a la izquierda es igual a este más 1. Bien, y entonces ahora fíjate, ¿verdad?, de que la hipótesis inductiva lo que me decía es que precisamente este lado que está acá, esto que está acá, es básicamente congruente, más bien es equivalente al BP de X menos Y más B, más beta. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que toda esta expresión es congruente con básicamente el BP de X menos Y más beta más 1. Y pues básicamente ahí hemos probado pues hemos terminado la prueba del teorema, ¿no? Porque ya
hemos asumido la hipótesis inductiva y básicamente hemos hecho el salto, ¿verdad?, al paso beta más 1. Bien, entonces ya la hipótesis está completa. Eso es que básicamente nos quiere decir, ¿verdad? Nos quiere decir de que lo que nos dice el lema 3.3 caso base, pues nos dice que el BP de esto que está acá, o sea, el BP de x a la p menos y a la p, es el BP de x menos y más 1. Y básicamente, como esto es cierto, entonces quiere decir, la inducción que nosotros acabamos de mostrar es que el BP de x a la p al cuadrado, ¿verdad?, menos y a la p al cuadrado, es básicamente el BP de x menos y más 2. Y así podemos hacer, ¿verdad?, para básicamente llegar a ese resultado deseado, ¿verdad? Bien, entonces ahora veamos el siguiente lema, que sería la parte 2, la parte 2 de el LTE. Entonces puedo llegar aquí. Correr rápido esto. Bien. Entonces la parte 2 básicamente dice de que si tenés, bueno, sean x, y dos enteros, n un entero positivo impar, p un primo impar, y además p divide a x más y ni x ni y son divisibles por p, todo eso tiene que ocurrir, ¿verdad? O sea, yo sé que es bastante complejo, o sea, es bastante complicado que todo eso salga, ¿verdad?, en problemas, pero se puede llegar a situaciones en donde eso ocurra, ¿verdad? Entonces básicamente lo que nos dice es que el BP de x a la n más y a la n es el BP de x más y más el BP de n. Listo. Entonces, como eso ocurre, entonces quiere decir vamos a hacer una estrategia similar al lema 3.2, ¿verdad? O sea, en el lema 3.2 lo que hicimos fue básicamente utilizar el lema 3.1. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el teorema 4.1. Entonces la idea sería que vamos a convertir esas restricciones que nos dan en restricciones parecidas al teorema 4.1. La primera es que p divide a x menos y. P no divide a x, tampoco p divide a menos y. Todos esos resultados son básicamente dados, ¿verdad?, en el problema. Ahora, por el lema 4.1, ¿qué obtengo? Obtengo esto, que el BP de x a la n menos y a la n es igual al BP de x menos y más el BP de n. Ahora, todo eso que está al lado izquierdo básicamente es equivalente a esto que está acá. Recuerda, otra vez, aquí utilizamos que n es impar, así que el factor que es menos y a la n es básicamente igual a menos por fuera y solamente y elevado a la n. Así que toda esta expresión es básicamente el teorema 4.2. Listo. No es tan complicado, ¿verdad? De hecho, todo el trabajo ya lo hicimos en el teorema 4.1. Bien, ahora veamos los casos para cuando el primo pues, sea par, cuando el primo sea 2. Esta es la tercera forma. La tercera forma de LTE ahora voy a utilizar, o más bien, es especial para el caso P igual 2. Entonces dice que x y y son dos enteros impares. Eso es bien importante, o sea, tienen que ser impares los enteros. Y 4 tienen que dividir a x menos y. Entonces, el B2, o sea, todos los factores 2 de esta expresión, que es a la n menos y a la n, están contenidos en el factor x menos y están contenidos en el B2 de n. Quiere decir, esto básicamente quiere decir, ¿verdad?, que yo tendría que trabajar desde entrada, tendré que buscar cómo hacer una factorización, ¿verdad?, para x a la n menos y a la n. De hecho, esa siempre se puede lograr, ¿verdad? De hecho, esa es la premisa principal para la demostración. Ya vamos a ver. Bien, primero,
Suponete que n sea de la forma 2 a la m l, con l impar. Entonces, recuerda que básicamente, o sea, repito acá, ¿qué sería el B2 de n? M, ¿verdad? Porque básicamente la máxima exponente, el máximo exponente que puede tomar 2 en la descomposición prima de n. Bueno, ¿esto por qué? Porque L es impar. Entonces, este factor L son números impares, así que no importa al calcular su V2. Bien, entonces ahora, debido al lema anterior, el 3.1 más para ser precisos, es suficiente probar, ¿verdad?, de que el B2 de x a la 2 a la m menos y a la 2 a la m es el B2 de x menos y más m. Eso porque, bueno, básicamente lo que es un reemplazo de este factor n, que es igual a 2 a la ml, en la expresión, en el binomio x a la n menos y a la n. Entonces ese binomio va a resultar ser equivalente, me refiero al B2 de ese binomio, va a ser equivalente a x a la m menos y a la 2 a la m. Bien, entonces yo únicamente tendría que probar esto que está acá, ¿verdad? Porque es lo que está del lado derecho, ¿no? En mi teorema. O sea, el factor x menos y siempre va a ocurrir. Ese número m básicamente va a ser, repito, el B2 de n. Entonces, ahora veamos, yo puedo factorizar a ese binomio x a la 2 a la m menos y a la 2 a la m. Y de hecho la factorización van a ocurrir de la siguiente manera. O sea, yo puedo, primero, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo separar esta diferencia de cuadrados en un factor, este que está acá, que es x a la 2 a la m menos 1, más y a la 2 a la m menos 1. Recuerda que como un binomio, perdón, como una diferencia de cuadrados, entonces siempre va a haber otro factor que en este caso va a ser x a la 2 a la m menos 1, todo eso menos y a la 2 a la m menos 1. Pero este que está ahí se va a poder factorizar en todo esto que está acá. Ahora, yo puedo completar todas esas factorizaciones, ¿verdad? Entonces, estas factorizaciones me van básicamente a generar a todos estos n más 1 factores. Recuerda, acá este primer factor tiene exponente 2 a la n menos 1, este siguiente tiene exponente 2 a la n menos 2, a la n menos 2, este siguiente, bueno, así hasta que este tenga factor exponente 2 a la 1, porque no aparece, ¿verdad? Y este último que tiene exponente 2 a la 0, ¿no? Solo es x, o sea, no hay exponente acá, puedo entender que ese sea un 2 a la 0. Básicamente hay, repito, n más 1 factores, con el factor x menos y. Bien, entonces aquí quiero probar, ¿verdad? O sea, yo quiero probar, fíjate bien, de que la cantidad de factores primos, en este caso, cantidad de factores 2 de este binomio, básicamente están contenidos en la cantidad de factores 2 de este binomio más n. Entonces va a resultar, ¿verdad? Este factor, bueno, este factor x menos y por aquí lo tengo presente, ¿verdad? Entonces yo solo quiero probar básicamente de que cada uno de esos binomios, de esos factores, ¿verdad? Binomios, básicamente son números que son pares, pero no son números que son múltiplos de 4. Y eso es bastante rápido de probar, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué. Primero, yo sé que como x menos y es divisible por 4, lo que quiere decir que x y y son congruentes entre sí módulo 4. De hecho, como son impares, solo son o 1 o menos 1, ¿verdad? Porque no pueden ser 0 módulo 4 porque fueran múltiplos de 4 y pues ya no serían impares. Y también no pueden ser 2 módulo 4 porque también ya no serían impares, ¿verdad? Entonces son o 1 o menos 1 módulo 4. Entonces, cuando yo escriba 2x a la 2 a la k, va a ser congruente con y a la 2 a la k, y todo esto va a ser congruente con 1 módulo 4, ¿verdad? Porque solo tengo factores 1 o menos 1. Y cuando lo multiplico, por ejemplo, x por el mismo, ¿verdad? O sea, x por x sería multiplicar 1 por 1, y eso es 1 módulo 4, o tener x por x, que sería menos 1 por menos 1,
y eso también es 1 módulo 4. Así que quiere decirte que esto, bueno, para cualquier factor k, bueno, para cualquier número entero positivo k, esto se cumple. Entero positivo, fíjate bien. Porque si, bueno, no puede ser nulo. Por ejemplo, pero también yo quiero, para generar este factor x más y, para demostrar que es múltiplo de 2 pero no de 4, entonces yo utilizo el siguiente hecho, ¿verdad? O sea, bueno, antes de eso, yo sé que como cada uno de estas expresiones son congruentes con 1 módulo 4, al sumarlas, pues van a ser congruentes con 2 módulo 4. ¿verdad? ¿Eso qué me quiere decir? De que van a ser números que son pares, pero no múltiplos de 4. Porque estamos analizando que módulo 4 son 2, no 0. Entonces, eso es la primera parte. Entonces, ahora decía que x más y es congruente con 2 módulo 4. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que esos dos números, x y y, son impares. Así que, como yo sé que son ellos o 1 o menos 1, entonces si yo hago una combinación de eso, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener rápidamente, ¿verdad? De que, bueno, ellos son concurrentes entre sí. Por ejemplo, si son congruentes entre sí, entonces quiere decir de que yo puedo reemplazar este y por un x, porque es congruente entre sí, módulo 4. Entonces obtendría que toda esta expresión sería un 2x módulo 4. Ahora, como x es impar, entonces solo tengo dos opciones. O es 1 o es menos 1 módulo 4. Por ejemplo, si es 1x módulo 4. Entonces se obtiene que 2x básicamente es congruente con 2 módulo 4, que es lo que yo tengo. Ahora, la otra parte, si x es congruente con menos 1 módulo 4, que es el otro caso, entonces tendría que 2x, que es lo que vale x más y, ¿no? Es congruente con menos 2 módulo 4, que es lo mismo que 2 módulo 4. Entonces, esa es la segunda parte. Bien, entonces básicamente aquí ya estamos. ¿Por qué? Porque porque la potencia de 2 en cada uno de los factores del producto es 1, excepto en x menos y, ¿verdad? Porque en x menos y no sé cuánto puede hacer. Entonces quieres, bueno, y ahí ya terminé. Porque, bueno, si te fijas, aquí hay m de estos primeros factores, hay m, y este sería el número m que yo quiero como básicamente el B2 de m, de n, eso, ¿verdad? Sale de cada uno de esos factores 2. Bien. Y pues ahí terminó el lema, perdón, el teorema en la forma 3. Ahora hay un último, porque resulta, ¿verdad? Si te fijas bien, si te fijas bien el lema que acabamos de nosotros resolver, ¿verdad? Perdí un poco. Hay unas condiciones ahí bastante extrañas, a veces no se cumplen, me refiero. Esta, por ejemplo, de que el 4 divide al x menos y, pues no siempre lo va a poder obtener. Por ejemplo, esto viene a resolver un poco el teorema siguiente, ¿no? Entonces, en el teorema siguiente, lo que se tiene, ¿verdad? Es que es la cuarta forma de LTE, ¿verdad? Yo tengo que x y y son impares y n es un entero positivo par, eso es todo. Entonces yo tengo que el B2 de x a la n menos y a la n es el B2 de x menos y más el B2 de x más y más el B2 de n menos 1. Y esa digamos que es la última y cuarta forma, ¿verdad? Que vamos a ver por hoy. Y ahora vamos a ver un poco de su demostración. De hecho, su demostración utiliza al teorema 4.3. Vamos a ver por qué. Entonces, primero, sabemos que los enteros que estamos trabajando, me refiero al x y y, pues son impares. Y son impares, sus cuadrados siempre son de la forma 4k más 1, ¿verdad? Porque son impares. Entonces, como eso ocurre, entonces cuando yo hago la resta, x cuadrado menos y cuadrado, pues como x cuadrado y y cuadrado son de la forma 4k más 1, entonces básicamente esa resta va a ser con 0 módulo 4. O sea que 4 va a dividir a x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la primera. Si te fijas, esta es una primera condición que es bastante parecida a la del teorema
4.3. Entonces ahora también yo sé, recuerda que n era el exponente era par. Entonces yo sé que n puede escribirse en la forma 2 a la m por l, donde m básicamente es un entero que es positivo, ¿verdad? O sea, n es un entero positivo. De hecho, m coincide, ¿verdad?, con el b2 de n. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo escribir que el b2 de x a la n menos y a la n es el b2 de x a la 2 a la ml menos y a la 2 a la ml. Eso simplemente haciendo un reemplazo, ¿verdad? Ahora, utilizando el teorema, más bien el lema 3.1, que fue el primero, entonces yo ese factor L que está acá, como es comprimo con 2, entonces yo lo puedo obviar. O sea, me refiero a cuando calculo el B2 de un binomio de esta forma, entonces yo puedo obviar este factor L y solo quedarme con básicamente la expresión x a la 2 a la m menos y a la 2 a la m, ¿verdad? Y eso es lo que voy a hacer en la siguiente línea. Solo que ahí vamos a transformarlo un poco, ¿verdad? Lo vamos a transformar porque cuando yo tengo x a la 2 a la m, eso va a ser básicamente igual a x al cuadrado, todo eso, a la 2m menos 1. Y lo mismo para y, ¿verdad? O sea, y al cuadrado menos 2 a la m menos 1. Y ya tengo todo listo para poder utilizar el lema, el teorema 4.3, porque por este teorema, con las condiciones ya dadas, ¿verdad? Les recuerda que las condiciones son 4 dividida a x cuadrado menos y cuadrado, x y y son números enteros que son impares, también x cuadrado y y cuadrado son impares. Entonces ya puedo usar el lema 4.3, que lo que nos dice es básicamente que el b2 de esta expresión, ¿verdad?, va a ser el b2 de x cuadrado menos y cuadrado más el b2 del exponente. Pero el exponente, como una potencia de 2, es únicamente m menos 1, ¿verdad? Y entonces es la utilización del lema 4.3. Ahora, esta última expresión, si te fijas, tengo ahí un binomio, o sea, tengo un x cuadrado menos y cuadrado. Y esto lo puedo separar en ¿qué? En dos factores, que son precisamente los factores del teorema. Recuerda que m es también el b2 de n, así que pues esto ha sido todo en las demostraciones de LTE. Suerte.